Bueno, y ya tenemos aquí a la licenciada Rosy Escoto, que es segunda vicepresidenta de la Federación de Mujeres Empresarias, ¿verdad? Que todos los últimos jueves de cada mes nosotros tendremos por aquí a Marilis Durán y su tropa, ¿verdad? En esta ocasión tenemos a la licenciada Rosy Escoto y con ella nosotros vamos a hablar de muchos temas de interés, sobre todo en los aspectos laborales, porque la licenciada Escoto es una experta, es una especialista en leyes laborales en la República Dominicana y el mundo también, porque ya este mundo es prácticamente sin frontera. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, don Manuel, buenos días, José. Para nosotras es un inmenso placer poder compartir con los televidentes de En un 2x1 Express. Y como bien señala, ella es un compromiso que hicimos a través de nuestra presidenta, Marilis Durán, y toda la directiva que conforma la Federación de Mujeres Empresarias, de estar aquí apoyándole en este proyecto y con todos sus televidentes en nuestros ámbitos de ejercicio y de conocimiento que toda la directiva, que como usted dice, preside, la doctora Marilis Durán está dispuesta a apoyarles a ustedes. Muchas gracias. En el Código Penal y en la parte laboral, en los procesos legales correspondiente a lo laboral, hay algunos principios que están ahí establecidos y dentro de los cuales está la evitación de los litigios laborales y los procesos administrativos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se puede hacer? Porque a mucha gente le gusta entrar en conflicto y hay gente que no baraja los pleitos, pero a veces los pleitos salen muy caros. Sí, es muy importante que nuestros televidentes y el público en general podamos delimitar, don Manuel, el aspecto de la evitación que pudiera ser interpretado como evitar el conflicto laboral del aspecto de la prevención del litigio laboral. Nosotros en la República Dominicana, que tenemos actualmente la ley 1692, el Código de Trabajo, que data desde el año 1992 y que escuchamos, debemos modificar el Código de Trabajo porque es una ley que ya lleva muchos años. Realmente tenemos 13 principios rectores del Código de Trabajo o del derecho del trabajo básicamente. Y en el principio 13 tenemos tipificado o positivizado el aspecto obligatorio de la conciliación. ¿Qué tenemos con esto? El Estado Dominicano debe garantizar a los que vayan a adentrarse en un proceso de litis laboral, pues garantizarle que haya una etapa previa de conciliación. Antes de la ley 1692, el conocido Código de Trujillo del 1951, la etapa conciliatoria no era jurisdiccional, no era judicializada, sino que se manejaba a nivel administrativo ante la conocida Secretaría de Estado de Trabajo, hoy Ministerio de Trabajo. Y luego de cerrada esa etapa de forma administrativa, pues pasábamos a la fase de prueba y fondo ya a nivel litigioso. Actualmente, desde el 1992, la conciliación fue llevada a los tribunales de trabajo, es decir, a los juzgados de trabajos especializados o el juez que fuese a conocer del litigio. Lo mejor, como bien usted señala, es que las partes, antes de adentrarse a un litigio laboral, pudieran hablar de una conciliación antes de someter una demanda per se. Sin embargo, cuando un trabajador se le termina la relación laboral, inmediatamente piensa en la asistencia de un abogado, porque obviamente si a un trabajador se le acusa de haber cometido una falta a través de la figura del despido, pues el trabajador entiende que no cometió la falta e inmediatamente pues procede a buscar un abogado. Y la empresa o el empleador que ejerció el despido, que está consciente de que le puso término a la relación laboral por la figura del despido, pues simplemente entiende, yo también lo voy a discutir en un espacio de justicia, que sea un juez el que pueda evaluar. ¿Qué pasa en ese caso cuando ya el caso llega ya a la justicia? Sí. Como que muchas veces los patronos, por su condición de ser la cabeza, ejerce presión muchas veces sobre la justicia y la justicia termina dándole favor de causa ganancia a él.
Sí, nosotros tenemos un código de trabajo que realmente busca la equidad o la igualdad entre dos partes desiguales. El legislador laboral intentó poner a cargo del empleador la mayor carga probatoria cuando hablamos de un proceso laboral. Y como usted dice que los jueces terminan dándole la razón quizás a los empleadores, eso es lo que menos se da. Porque realmente en la práctica los empleadores cuando ejercen la terminación de un contrato de trabajo tienen a su cargo probar cuáles fueron esas causas. El trabajador, que es la parte, vamos a decir, desprotegida a nivel económico, porque estamos hablando de que el empresario, el empleador es el que tiene, vamos a señalar, el control económico. Sin embargo, el trabajador, a pesar de ser el desprotegido, es el que va más cómodo a nivel de probar en los tribunales. Sí. Y muchos se quejan de eso. Sí, porque hay otro principio que es el principio protector. Correcto. O sea, protector del trabajador, básicamente. Sí, de la parte que vamos a decir está en una desigualdad tanto económica para buscarse un abogado, por ejemplo, y por eso el Ministerio de Trabajo cuenta con un departamento de asistencia judicial gratuita. Precisamente los que más reciben ese servicio son los trabajadores, porque como bien señala don Manuel, un principio rector del derecho del trabajo es el principio protector. ¿Por qué hablamos del principio protector en favor del trabajador? Precisamente porque las partes envueltas o que integran el contrato de trabajo son dos partes desiguales. Y un ejemplo simple, ustedes lo pueden ver, cuando hablamos de que el día 15 y 30 el trabajador recibe su pago por nómina, nosotros nos podemos acercar a los zafacones de los cajeros, yo siempre le digo a mis estudiantes en las aulas, y vamos a ver muchos papelitos de cuando ellos cobran. Sin embargo, el empleador lleva un control de registro, de nómina, de planilla, que recae sobre la carga del empleador de conformidad al artículo 16 del Código de Trabajo, que le exige al empleador conservar y registrar toda esa información. El trabajador no guarda nada. El trabajador sabe que va, presta servicio de un 8 a 5 de la tarde, sale de su trabajo, al otro día viene con las mismas ganas o con menos ganas de ofrecer un servicio, cobra su dinero el 15 o el 30 o en la modalidad que establezcan salarial entre las partes y votó todo. El trabajador no guarda nada. Le hago la pregunta sobre ese aspecto porque son muchas experiencias que uno vive de personas que inmediatamente acuden al Ministerio de Trabajo. Alguien del ministerio llama a ese patrón y usted sabe lo que pasa ahí. Terminan despidiéndolo a veces sin darle las prestaciones laborales porque fueron a denunciarlos allá. Sí. O sea que el trabajador es el último eslabón en esta parte. Pero ya ahí, José, el empleador ya sabe que, porque le ha costado mucho dinero también al empleador entrar en conflicto, y hay un sistema que tiene el Ministerio de Trabajo y es de verificar cuál es tus beneficios, ¿verdad? Lo que te tienen que dar, y eso se hace prácticamente automático. Entonces ya el trabajador está debidamente enterado y también el empleador. Sí, es muy importante. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene una plataforma digital en donde el trabajador puede accesar y el empleador, y con solo introducir los datos del tiempo y el salario que el trabajador devenga, pues ahí le van a salir unos cálculos referente a las prestaciones laborales. Pero lo más importante es saber que las prestaciones laborales, tanto para que lo sepa el trabajador como que lo sepa el empleador, las prestaciones laborales le van a corresponder a un trabajador siempre y cuando el contrato de trabajo termine por una causa injustificada. O sea, estamos hablando o a través de la figura del desahucio, cuando el empleador, que tiene el derecho de ponerle término al contrato de trabajo sin tener que alegar ninguna causa, pues tiene la obligación económica de pagar las prestaciones laborales. Exacto. Pero si estamos frente a un despido, es decir, que el trabajador te cometió una falta de las tipificadas en el artículo 88 del Código de Trabajo, pues no hay la obligación de pago de prestaciones laborales. Y usted me dirá, ¿y quién va a determinar si la falta fue cometida o no? Bueno, pues precisamente el tribunal, ante la eventual demanda que entable el trabajador contra el empleador. Pero aquí estamos hablando de evitación de litigio, aquí estamos hablando de la prevención del litigio, que es lo más conveniente, sobre todo para la parte que representa al empleador, porque económicamente para quien más resulta lesionador un litigio es para las empresas, eso es indiscutible. Entonces no es que
nuestra recomendación va orientada a que siempre, para evitar conflictos económicos, termines pagándole las prestaciones laborales. No, es que usted se deje asesorar adecuadamente desde el inicio de la relación laboral, desde la contratación, y que usted le dé cumplimiento a la normativa prevista tanto en la ley 1692, el Código de Trabajo, su reglamento, como a la ley 87-01, que es la tesorería, o sea, la seguridad social, el cumplimiento del pago de la TCS, como bien lo conocemos. De modo que usted, cuando usted se le presente algún litigio, usted tenga los elementos probatorios que la ley le exige conservar y registrar, y usted poder defenderse. Dos cosas, ¿no? Porque el tiempo de televisión es implacable y uno quisiera decir muchas cosas. La primera, la conciliación es obligatoria o sencillamente tú entraste inmediatamente al tema del litigio. Y lo segundo, si se ha medido qué impacto a lo interno de las empresas ocasiona un litigio. Ok. Respondiendo a su primera pregunta, sí, la conciliación es obligatoria. Es un paso previo. De hecho, el proceso laboral se divide en dos etapas: la fase de conciliación y la fase de prueba y fondo. Y el Estado debe garantizar a través de los tribunales la fase de conciliación que sea agotada. Tenemos la figura de los vocales que integran parte de lo que es el tribunal. El tribunal se integra por el juez, el secretario, el alguacil y los vocales. Los vocales es un representante del trabajador. ¿Cuántos vocales? Dos. Un representante del sector trabajador y un representante del sector empleador. Y estos vocales promueven la conciliación. Obviamente nosotros tenemos una figura decorativa porque lamentablemente a los vocales no se le exige ninguna capacitación importante. Son personas que apenas saben leer y escribir y que de hecho son muy mal pagos. Dentro del proyecto que se pretende en la modificación del código es especializar a los vocales, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y hablar del impacto que implica para las empresas los litigios laborales siempre van a ser lesionador, porque un conflicto laboral tú no te vas a ceñir en una condenación a lo que es el pago de prestaciones laborales per se, sino que siempre una sentencia laboral vendrá acompañada de indemnizaciones adicionales que económicamente van a impactar a la empresa. Por eso, lo más conveniente es que las partes, siempre y cuando el empleador tenga la obligatoriedad de pagar prestaciones laborales, porque la figura utilizada para la terminación del contrato de trabajo se lo imponga. Porque tenemos el precedente, don Manuel. Yo no puedo salir a premiar a un trabajador que me incumple por yo evitarme un litigio laboral, porque entonces todos van a tomar ese mismo comportamiento para que a mí me premien con el pago de prestaciones laborales. ¿Quiénes son los que se oponen a la modificación del Código de Trabajo? ¿Los patronos o los sindicatos que son los que representan a los trabajadores? Interesantísima pregunta. Nosotros decimos que el Código de Trabajo, la modificación, tumba gobierno. Y lo ampliamos a ese nivel porque realmente los empresarios se han enfocado que la modificación del Código de Trabajo es meramente económico. Todos sabemos que el empresariado lo que quiere es desaparecer la cesantía. Ese es el interés principal, y la cesantía es una conquista que de muchos años y de muchas luchas fue adquirido por nosotros, y entendemos que como país no debemos abocarnos a que solamente la modificación del Código de Trabajo sea enfocada en la cesantía. El Código de Trabajo amerita una modificación integral, y respondiendo a su pregunta, yo diría que quienes más se oponen es el pueblo dominicano, o sea, ambas partes, porque no hay un punto de convergencia en el aspecto de la conciliación. Los trabajadores, radicalmente, el sector trabajador dice: no me van a quitar este derecho que yo conseguí a base de muchas luchas. Y el empleador dice... ¿Por qué el pueblo dominicano se va a su favor? No, lo que pasa cuando yo digo el pueblo dominicano es integrado por ambos entes que forman el contrato de trabajo, sector empleador y sector trabajador, y a eso me refiero, porque el sector trabajador entiende: no me van a quitar la cesantía, y el sector empleador te dice claramente: es que no puedo con los costos laborales. Exacto. Tengo una seguridad social alta, tengo un costo de cesantía alta, un pasivo laboral que cada vez
con una antigüedad me suma. Entonces yo necesito que se me quite la Y no se puede hacer cesantía. una conciliación ahí, porque República Dominicana está dentro del mundo y tiene tratados internacionales inclusive, pero ¿qué pasa? Que en los Estados Unidos, por ejemplo, no hay prestaciones laborales. Eso tú cometiste alguna falta o yo decido sacarte, yo te saco. Ahora, existe una especie como de seguro, ¿verdad? El unemployment, que es durante un tiempo que te garantiza, mientras tú estés cesante, que es básicamente el sentido de la cesantía, tú tener una cantidad de ingresos. Lo que pasa es que eso lo va aportando tanto el trabajador a través del Social Security, cada vez que van realizando los descuentos mensualmente de los ingresos, y ese dinero está ahí en una cuenta para cuando el trabajador se encuentre cesante. Eso también está en España, y eso es parte de lo que aquí se propone, tener un seguro de desempleo, pero tenemos, como decir, una piedra en el zapato o donde se nos tranca el juego. ¿Qué pasa con la antigüedad? Exactamente. ¿Qué pasa con ese pasivo laboral? Tenemos que buscarle alguna solución a esto porque, mire, para una microempresa o una pequeña empresa, entrar en un concepto de cancelación de un empleado, eso quiebra la empresa prácticamente de inmediato, porque también genera un problema de competitividad de esa empresa. Entonces, yo creo que la parte igualitaria del trabajador para una empresa grande, mediana, pequeña o micro, debe de tener algún grado de diferente, ¿verdad? Hay que diferenciarla, ¿verdad? Porque tú no le vas a decir a una empresa como la Barrigol que sea igual que una empresa como una microempresa de un colmado, por ejemplo. ¿En qué punto se puede entrar en una conciliación precisamente en lo que sería esa modificación del Código Penal, del Código laboral? Sí, muchas de las propuestas precisamente van orientadas en ese sentido, que las indemnizaciones laborales sean diferentes dependiendo de la categoría de empresa, tal cual sucede con el salario, que dentro de la categorización la empresa pueda, si es una micro, pues no tenga las mismas condiciones y obligatoriedades que de manera igual se tienen en la actualidad. Realmente las propuestas del seguro de desempleo, con la que nosotros también comulgamos, es la más interesante, porque estaríamos emulando países desarrollados, pero nosotros tenemos una antigüedad acumulada, que era como yo le señalaba, y las propuestas que se hacen en ese sentido es de hacer un acuerdo entre trabajador y empleador sobre el aspecto del pasivo laboral, y a partir de que entre en vigencia, por ejemplo, la modificación en el aspecto del seguro de desempleo, pues la ley no tiene un efecto retroactivo, sino que se comience a aplicar en ese sentido bajo ese esquema. Pero definitivamente vuelvo y reitero que hablar de la modificación del Código de Trabajo es hablar de un código que tumba gobierno, porque manejamos intereses del pueblo dominicano. Y no solamente del pueblo, sino los empresarios manejan sus propios intereses, contrario a lo que es la parte humana, que son los trabajadores. Así es. Licenciada, muchísimas gracias, interesantes temas. Señores, quédense ahí porque en breve vamos a hablar de deportes con Luis Méndez.